No se diga más. Si crees que lo que acaba de sacudir el mercado de fichajes es una simple anécdota, prepárate. Esto no es un titular cualquiera, es un seísmo financiero, estratégico y emocional que ha dejado al Barcelona mirando al cielo y al Real Madrid con la ceja levantada, todo por un nombre escrito en mayúsculas: Luis Díaz. Luis Díaz, el extremo colombiano que se ganó el corazón de Anfield y también el respeto de los neutrales, no lo hizo por moda ni por campañas. Lo hizo por su electricidad en la banda izquierda, por esa valentía de encarar cuando el partido se cierra, y por acciones que se te quedan grabadas como si fueran una cicatriz de fútbol. Desde que se consolidó en la élite, su nombre pasó a ser de esos que vuelven cada verano, como una obsesión que reaparece en cada ventana. Y sí, este año sí, pero lo verdaderamente llamativo no es únicamente que el Barcelona intentara ficharlo, algo que ya venía sonando con fuerza desde hacía meses. Lo relevante es cómo ese deseo, que en teoría debía ser una solución para reactivar un ataque demasiado previsible, terminó convirtiéndose en un bloqueo, un atasco, un punto de fricción que, de rebote, también condicionaba posibles movimientos del Real Madrid. Para entenderlo de verdad, hay que dar un paso atrás y mirar el tablero completo, con precisión. El Barcelona vive una realidad económica exigente. No es que el club haya perdido ambición, es que cada operación tiene que pasar por filtros tan estrictos que, por momentos, parece que se negocia más con hojas de cálculo que con futbolistas. En ese escenario, fichar a un jugador como Díaz no se reduce a pagar por su calidad. Implica controlar el equilibrio del vestuario, respetar límites salariales, calcular amortizaciones, planificar a medio plazo y decidir qué objetivo es prioridad y cuál debe esperar. Y aquí aparece el primer matiz que muchos pasan por alto. El Barcelona no frenó lo de Luis Díaz por un capricho, ni porque alguien tuviera una agenda rara en los despachos. Lo que ocurrió fue más frío. El club reactivó su interés después de que se le cayeran otras vías. En particular, la opción de Nico Williams, cuya continuidad con el Athletic dejó al Barça sin margen real para cerrar esa puerta como quería. Cuando Nico salió del tablero, el nombre de Díaz volvió a la mesa, pero la operación venía con demasiadas aristas como para avanzar sin riesgo. Mientras tanto, en Liverpool, la historia de Díaz tomaba otro rumbo. El colombiano, consciente de que quería un nuevo desafío y con contrato aún vigente, empezó a atraer interés por varios frentes. No solo el Barcelona, también gigantes con músculo y estructura para moverse rápido, como el Bayern Múnich. Y ahí la película cambia de tono, porque cuando un club así se mete con decisión, no suele hacerlo para ver qué pasa, entra para cerrar. Y según el relato que se desprende de todo este enredo, el desenlace fue claro. Luis Díaz terminó firmando por el Bayern Múnich, un club con potencia económica, estabilidad y un proyecto que encajaba con las aspiraciones del jugador. Lo que parecía una simple crónica de mercado, entonces se vuelve algo más profundo. Un ejemplo de cómo un movimiento que no se concreta no solo se cae, sino que reordena piezas alrededor. Para el Barcelona, el problema no era únicamente el precio, era el encaje completo, el coste, el registro, la arquitectura salarial y el impacto sobre otras operaciones. Dicho sin rodeos, no es que el Barça dijera no por orgullo, es que no tenía la capacidad real de integrar al jugador sin poner en peligro la estabilidad o sin hipotecar otras prioridades. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿dónde entra el Real Madrid? Porque el Madrid, por historia y por poder, siempre mira el mercado con dos ojos bien abiertos. En el ecosistema del rumor, se alimentó la idea de que si el Barcelona fallaba, el Madrid podía tantear un acercamiento, o al menos tener a Díaz como alternativa en el radar, no porque existiera una confirmación oficial, sino porque en tertulias y debates ese escenario se vendía como posible. Pero con Díaz ya en Alemania, esa vía se evapora, y el Madrid pierde una opción que algunos pintaban como viable o incluso deseable. Pero cuidado, lo que está en juego aquí no es solo un nombre, es una radiografía de estrategia deportiva, gestión económica y ambición con límites.
El Barcelona apuntó alto, empujó el tablero, obligó a otros clubes a ajustar planes, generó tensión en el mercado y provocó que las especulaciones cruzaran fronteras, y aún así no pudo cerrar el trato, no por falta de ganas, sino porque en el fútbol moderno no basta con querer, hay que poder pagarlo, y todavía más importante, poder integrarlo sin romper el sistema que sostiene todo lo demás. Por eso el caso de Luis Díaz funciona como prueba viva de algo que a veces se olvida. Los grandes clubes no solo compiten en la cancha, compiten en las mesas de negociación, en la contabilidad, en el marketing, en la planificación a 5 años. Lo que parecía un refuerzo directo para un ataque, terminó siendo un ejercicio de malabarismo financiero que, al final, benefició a un tercero, el Bayern, que supo leer mejor el momento y ejecutar con más margen. Y si te detienes a pensar, el Barcelona queda retratado de una forma menos dramática de lo que venden algunos titulares. Un club con historia, con ADN ofensivo y con una afición que exige épica, pero que se ve obligado a actuar con prudencia. Priorizar estabilidad a largo plazo por encima de la gloria inmediata no es debilidad, es madurez. Sobre todo en un mercado donde las cifras ya parecen de ciencia ficción. Mientras tanto, el Real Madrid observa con esa frialdad calculadora que lo caracteriza, no desde el desprecio, sino desde el entendimiento de que en el ajedrez del mercado se pierde una pieza aquí y se gana otra allá. Y a veces, la verdadera victoria no es fichar al nombre más mediático, sino saber cuándo no hacerlo, cuándo no forzar una jugada que comprometa la estructura. Y si ya estás armando teorías, tramas ocultas y conspiraciones dignas de serie, lo más sensato es bajar un cambio y mirar lo esencial. En el fútbol moderno, cada silencio, cada no se pudo y cada paso atrás tiene consecuencias que van mucho más allá de un partido. Quizá Luis Díaz nunca fue una pieza realmente asumible para el Barcelona, o quizá fue una obsesión que no valía el desgaste. Pero el hecho es simple. Su futuro quedó en Alemania, no en España, y eso modifica el paisaje competitivo para la Liga, para Europa y sí, también para el Real Madrid. Al final, lo que parecía otra batalla entre gigantes terminó siendo una lección sobre límites y estrategia. Porque en este juego, a veces el que pierde un fichaje se ahorra un problema, y a veces el que llega silencioso, interpreta el momento y ejecuta, gana más de lo que cualquiera imaginaba. Así que la próxima vez que escuches, se cayó por culpa de tal club, recuerda lo que normalmente no se ve. Meses de reuniones, números que marean, objetivos que chocan, egos, presión mediática y una historia humana y económica detrás del simple acto de jugar al fútbol. Y lo más irónico de todo, el fútbol todavía no termina de sorprender. Sigue siendo impredecible, estratégico y mucho más profundo de lo que parece a primera vista. Si profundizamos aún más en la figura de Luis Díaz, entendemos por qué su nombre provoca tanto movimiento en los despachos. No se trata solo de regates y velocidad, se trata de una personalidad competitiva que no se esconde, de alguien que pide la pelota cuando quema y que transforma la inercia de un partido con una jugada incisiva. Ese tipo de perfil es escaso y por eso mismo tan codiciado. Su evolución no fue un salto repentino. Pasó por etapas que lo templaron. Fútbol sudamericano, adaptación a Europa, exigencia máxima en competiciones internacionales. Cada tramo le añadió capas de carácter y madurez. Por eso, cuando su nombre aparece vinculado a un grande, no es simplemente por estadísticas, sino por el impacto real que puede generar en el juego y en el vestuario. El interés del Barcelona tenía mucho que ver con esa capacidad de encender un ataque que por momentos se había vuelto plano. Tras la marcha de referentes que definían una era, el equipo buscaba volver a esa sensación de vértigo, de desborde constante, de imprevisibilidad. Luis Díaz simbolizaba esa chispa perdida. Sin embargo, la ecuación económica y estructural pesó más que el deseo deportivo. Y ahí está la clave. No siempre gana el que más quiere, sino el que puede sostener lo que hace. Desde el lado del jugador, la decisión también tenía lógica. Elegir un proyecto sólido, con estabilidad institucional y ambición sostenida, no es solo una cuestión de salario o vitrina.
es asegurar un entorno competitivo donde sus virtudes se potencien y donde exista una estructura preparada para competir por títulos grandes año tras año. El Bayern ofrecía justamente eso: continuidad, claridad y un plan definido. Todo esto vuelve al mismo punto central. El mercado de fichajes moderno ya no es solamente pasión, es arquitectura de poder. Cada movimiento implica capas de estrategia, negociaciones paralelas, análisis de impacto deportivo y financiero, gestión de imagen y proyección internacional. Luis Díaz se convirtió en el epicentro perfecto para entender cómo se cruzan todos esos factores. El Barcelona, por su parte, seguirá obligado a moverse con precisión milimétrica, eligiendo bien dónde arriesgar y dónde frenar. El Real Madrid, atento como siempre, continuará evaluando oportunidades sin comprometer su estructura. Y el Bayern, con este movimiento, refuerza la idea de que sabe actuar en el momento exacto, con decisión y sin ruido innecesario. Y la historia, lejos de cerrarse, apenas cambia de escenario, porque cada gran fichaje redibuja el mapa del fútbol europeo, condiciona estrategias, altera jerarquías y obliga a los demás a reaccionar. El efecto dominó ya está en marcha, y los próximos capítulos del mercado demostrarán hasta qué punto este movimiento fue una pieza clave en un tablero mucho más amplio. Si quieres, continúo desarrollando los próximos efectos de este traspaso en Liga, Champions y en la planificación de Barcelona y Real Madrid.